Buenos días, bienvenidos a todos a esta mesa redonda correspondiente a la segunda parada del encuentro de primer anuncio, que va sobre el primer anuncio y la comunidad eclesial. Soy Angelina Morales, pertenezco a la diócesis de Málaga, a una parroquia de la zona del centro, y actualmente soy la responsable del sector de adultos de la Acción Católica General en la Comisión Permanente. Y voy a presentar, moderar esta mesa. Somos pueblo de Dios, invitados a vivir la fe, no de forma individual ni aislada, sino en comunidad, como iglesia, como pueblo amado de Dios. Y así, de esta manera, somos enviados a dar a conocer a Jesucristo. Esta es la tarea, es nuestra responsabilidad. Y en este deseo nos encontramos para que juntos podamos descubrir claves, sacar a la luz inspiraciones de las que el Espíritu Santo nos va haciendo a cada uno de nosotros. A continuación vamos a compartir diálogo con 5 personas que tienen experiencia y vida en relación al tema de poner en marcha esto del primer anuncio a nivel comunitario. Para empezar a presentarlo, pues vamos a comenzar por Cristian Camus. Él es padre y marido, es de la diócesis de Valencia, se dedica al análisis de datos, de proyectos de investigación, pertenece al equipo que ha llevado a cabo el estudio sobre buenas prácticas en parroquias evangelizadoras de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer. También acompaña a parroquias y a equipos en este proceso de conversión pastoral y evangelización. Continuamos en la mesa con Miguel Ángel Cerezo Saura. Él es de la diócesis de Orihuela, Alicante, y es sacerdote, profesor de secundaria, párroco y vicario de evangelización, con formación específica en matrimonio y familia. Es un apasionado del don del sacerdocio suyo propio y de sus hermanos. Clara Arce es laica de la diócesis de Bilbao, esposa y madre, con formación en historia y teología. Se ha dedicado laboralmente a distintas tareas pastorales, como la de ser responsable de una unidad pastoral. Actualmente es responsable de la delegación de anuncio y catequesis en la diócesis de Bilbao y es especialista en tejer redes. Para terminar, Javier Ramos Guardiola, laico de parroquia de la diócesis de Cartagena, con formación en gestión y administración pública. Actualmente está sirviendo en la Iglesia como responsable del proyecto 440 de la Acción Católica General. Tiene amplia experiencia en acompañamiento de grupos de jóvenes y de adultos. Pues empezando, pues como se tiene que empezar por el principio, vamos a poner énfasis en ese darnos cuenta, en ese tomar conciencia de esa misión evangelizadora que nace de la propia Iglesia, ¿no? Que nos envía a anunciar a Jesucristo en nombre de la comunidad, siendo toda ella agente de primer anuncio. Así que lanzo la primera pregunta, ¿no? En relación a esto. ¿Pensáis que en nuestras comunidades, parroquias, diócesis y asociaciones hay conciencia de la responsabilidad misionera que tienen? ¿Qué signos tenemos de esta falta de conciencia? Y por el contrario, ¿qué signos sí que podemos destacar de que de alguna manera ya vamos caminando hacia ello o que muchos están realmente presentes? Bueno, pues gracias por la invitación y me gustaría comenzar haciendo alusión a la experiencia del conocimiento que nos dio el estudio de las parroquias y en esto me gustaría poner algunas claves y algunos signos que comentáis en las preguntas, ¿no? 4 claves. La primera, pues las comunidades parroquiales no tienen esa conciencia de la responsabilidad en torno a la misión. Esta conciencia quizás sí hay un conocimiento previo, pero no de experiencia. Es decir, no hay realmente una puesta en práctica sobre lo que es explícitamente la misión. Y luego también no es porque no sepan, ¿no? Sino simplemente porque no se ha transmitido en formaciones o estructuralmente el propósito de la Iglesia, que es pues, evangelizar, ¿no? Y luego que la misión se ha relegado a otras instituciones externas, muchas veces a la parroquia, o pertenecientes específicamente a la diócesis, pero fuera del ambiente parroquial, ¿no? Ahora como la OMP u otros tipos de instituciones que se dedican a la misión
en la iglesia. Y algunos signos que me gustaría comentar eh, en esta falta de conciencia es que tenemos consumidores en las parroquias, ¿no? Más que testigos, pues gente que viene a consumir como si fueras al supermercado, ¿no? Pues voy, cojo algo y luego me voy, ¿no? Nos pasa mucho con el tema catequético, pero también con otros servicios que ofrece la parroquia, ¿no? Y en vez de testigos, ¿no? Gente que realmente siente una pasión por el Señor, tiene un verdaderamente encuentro con Él y luego es impulsado a salir, ¿no? Al final, pues tenemos un poco iglesias con cristianos que cumplen, ¿no? Más que discípulos misioneros. Y otro signo también importante de esta falta de conciencia es la proliferación de métodos, ¿no? De primer anuncio, sobre todo ahora mismo, ¿no? Pues hay una necesidad muy grande de experiencias de encontrarse con el Señor, de experiencias de evangelizar, pero justamente esto topa con esa falta de conciencia, ¿no? Entonces la gente al final pues cae en un bucle y va de método en método, pero realmente no tiene esa capacidad de eh, llegar a instaurarse dentro de una comunidad, quedarse en esa comunidad y luego hacer un proceso para vivir lo que es la experiencia evangelizadora en sí misma, ¿no? Y luego de estos pues, métodos, hay eventos, acciones de primer anuncio, eh, que pues ponen la misión en el centro, pero no específicamente animan a la misión, ¿no? Y luego otro signo, pues claro, de la falta de esta conciencia es la necesidad de foros, de encuentros, de congresos, ¿no? Donde realmente pues se llenan, ¿no? Hablamos de 400, 500, 600, 700 personas. Hace el año pasado, ¿no? Estuvimos Inspira, Transforma, o sea, la necesidad de hablar y de escuchar de estos temas, ¿no? Es claramente donde se ve más esta necesidad de conciencia sobre el evangelizar, sobre el primer anuncio y también sobre esta necesidad que existe dentro de las comunidades parroquiales. Pues es que yo, por ejemplo, creo que es importante conocer el punto de realidad. Lo digo porque en nuestra diócesis de Bilbao, en concreto en la provincia de Vizcaya, hablamos de que en este momento los datos más o menos vienen diciendo que hay como en torno a un 17% de población que participa de manera activa en la iglesia. Si lo aterrizamos, le ponemos así el foco todavía más, así lo activamos y ponemos el zoom y nos fijamos, por ejemplo, en el pueblo que yo vivo, que es un pueblo de 40.000 habitantes, muy cerquita de Bilbao, estamos hablando de que en torno cerca del 3% de la población participa de la comunidad cristiana. Este dato, cuando uno se hace consciente de él, pues te deja un poco así, como paralizado, ¿no? Pero por otro lado también ayuda a espolear y a decir, bueno, estamos en un tiempo nuevo, en un contexto diferente y estas son las personas que conformamos la comunidad cristiana concreta en el lugar concreto, ¿no? Y desde ahí yo sí creo que empezamos a tener conciencia de que es necesario cambiar y es necesario también poner en marcha algunas cosas. Ser conscientes de que la mayor parte de la gente que tienes a tu alrededor vive serenamente la ausencia de Dios, como dice Encho Biemi, pues en primer lugar yo creo que produce como reacciones diversas, ¿no? En un primer bote como que hay gente como que se enfada, ¿no? Se enfada, se pone a la defensiva y entonces empezamos con ese diálogo contra la cultura, ¿no? Pero también creo que en un segundo momento ya hemos hecho ese proceso también, yo creo que de duelo, ¿no? De decir, bueno, vamos, somos menos, ya no somos la mayoría en la sociedad, sino que somos menos. Entonces, a partir de ahí, pues se empieza a reaccionar y a hacer un proceso en el que intentamos hacernos conscientes de algunas cosas que son importantes para reactivarnos, para ponernos en marcha y para decir, oye, que ser menos no significa que no podamos hacer nada, ¿no? Entonces, la primera, yo creo que en el primer proceso lo que dice ser menos no significa que no podamos ser significativos dentro de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Porque sí creo que es importante también cambiar la perspectiva, ¿no? A veces lo que nos pasa es que cuando hablamos del término de la iglesia, hablamos como en términos de iglesia universal, que está muy bien. Pero creo que para poder realmente hacer cambios es importante poner el foco sobre las iglesias locales, sobre lo que es mi parroquia, sobre lo que es mi unidad pastoral, sobre lo que es el barrio en el que estoy o la ciudad en la que estoy. Entonces, tener conciencia de que ser menos no significa que no seamos significativos, creo que es un primer paso. Un segundo paso también yo creo que hay que analizar un poquito el entorno en el que vivimos y empezamos a ser conscientes también de que en este mundo incierto, de velocidad, vamos, supersónica,
la gente empieza a necesitar de lugares acogedores, de comunidades acogedoras en las que puedan sentirse libres de ser, podamos sentirnos libres de ser nosotros mismos y que sean espacios donde realmente podamos plantearnos algunas preguntas de sentido. Es verdad que hay gente que no necesita esto, pero lo que yo creo que empieza a percibirse en la sociedad es que cada vez hay más personas que dicen, yo necesito de un lugar donde pararme y pensar algunas cosas. Creo que para la Iglesia de hoy eso es una oportunidad de futuro. El hecho de ofrecer comunidades acogedoras, donde la gente pueda sentirse súper libre de ser ella misma. Y eso no es algo que en este momento esté mucho en la sociedad. Y ahí tenemos, yo creo que una importante, o sea, una vía importante de futuro. Por otro lado, también creo que las comunidades van siendo conscientes de que nosotros tenemos un mensaje que merece la pena anunciar. O sea, creo que empezamos a percibir de que esto de vivir al estilo de Jesús de Nazaret, de ese vivir mirándome a mí misma, descubriéndome pequeña y limitada, pero al mismo tiempo talentosa, mirar alrededor, ¿no? Y descubrir a esas personas también, a veces pequeñas, limitadas, pero talentosas, pues a partir de ese ejercicio de luego también salir de nosotros mismos, ¿cómo es posible llegar a Dios, ¿no? Que solo a través, y, o sea, solo estando en paz conmigo misma y estando en paz con quienes tengo a mi alrededor es posible llegar a Dios. Creo que desde ahí también hay oportunidades, oportunidades para que la gente crezca y oportunidades también para que la gente dé ese pasito y le lleve también a hacer esos procesos de iniciación cristiana y a creer. Creo que eso es otro punto de partida, ¿no? Y sobre todo poner el foco en Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Qué nos propone? ¿Qué nos propone? Y a veces se nos olvida un poco eso, ¿no? Es decir, vamos a poner el foco en lo que es en este momento importante. ¿Cuál es el mensaje central de Jesús de Nazaret, ¿no? Y cómo nosotros al final lo que nosotros creemos es que Él nace, siente como nosotros, vive como nosotros, nos propone una manera de vivir, muere y resucita. Y a veces en nuestros procesos, pues como que nos dispersamos con algunas cosas y no centramos el tiro en eso, ¿no? Pero yo creo que esa es una buena noticia y es una mirada de esperanza hacia el mundo. Y creo que nosotros en eso a veces no jugamos todas las bazas, ¿no? Y eso de la esperanza creo que en este momento tiene una especial fuerza. Y creo que eso es algo que tenemos que potenciar más y creo que también nuestras comunidades toman conciencia de que ahí hay una baza también de futuro, ¿no? Y luego también creo que es importante el tomar conciencia de que no somos ni los primeros ni los últimos en tener dificultades a la hora de anunciar el Evangelio. Porque parece que nosotros lo tenemos más difícil que en tiempos pasados, ¿no? Y igual es bueno recordar que a nosotros por lo menos no nos van a comer los leones. Entonces, bueno, pues desde ahí sí que creo que estamos en un momento como de cambio. Hemos pasado de ese tiempo de estar enfadadas y enfadados con lo que pasaba en nuestro entorno, con que esto de ser cristiano no está de moda, y empezamos a reaccionar y a decir, oye, vale, esto no está de moda, pero eso no significa que esto no sea importante o pueda serlo para muchas personas. Bueno, pues yo me voy a levantar un poco la mirada, voy a salirme de la parroquia, yo soy párroco, y voy a mirar también un poco la diócesis, ya que, bueno, pues por la responsabilidad que ahora me toca vivir como vicario de evangelización, pues me ha tocado mirar un poco más amplio cómo se está viviendo el momento este a nivel de iglesia. Pero hay que permitir que me remita a lo que la iglesia en España ha hecho para con nosotros, y este análisis que la iglesia ha hecho en ocasiones. Me viene a la cabeza que en el 2013 nuestros obispos ya se planteaban y veían que había una dificultad muy seria en la transmisión de la fe aquí en España, sobre todo en catequesis, en la familia, y nos regalaban un documento que nos invitaban a trabajar juntos esos estamentos donde se puede dar la transmisión de la fe porque hay un acompañamiento, sobre todo en la familia, en la escuela y en la parroquia. Nos invitaban a trabajar juntos, a hacer un trípode de trabajo en común. Eso fue en el 2013. En el 2022 los obispos nos volvían a regalar otro documento que era un análisis impresionante de la sociedad y el momento en el que está la Iglesia, ese Dios fiel que mantiene su alianza, en el cual nos hablaban de un cambio de época. Estamos viendo un cambio que es impresionante y la Iglesia tiene que responder ante este cambio. Y si antes nos decían que en el 2013 que había que trabajar ese trípode, que eran los lugares referentes, el colegio, la parroquia,
y la familia, hoy descubrimos como primera dificultad a nivel de iglesia y a nivel de diócesis que esos referentes no los tenemos. Por desgracia, el colegio ya no es un lugar referencial, no es un lugar que nos una ni un lugar de transmisión de la fe. Al contrario, a veces hay cantidad de valores y contravalores del Evangelio. La parroquia era el lugar centro donde pues, se vivía la catequesis, donde continuaba la formación, donde estaban los centros juveniles. Y hoy, por desgracia, ya no es ese lugar centro porque hay cantidad de actividades que solapan la vida parroquial. Y también la familia, pues antes eran los abuelos, los padres los que nos enseñaban a rezar, los que nos impulsaban a esa vivencia de fe. Y hoy la familia, pues por desgracia, tampoco está. Pero nos podemos quedar en una lamentación. Es verdad que esos referentes los hemos perdido. Pero hay otro dato, y es que, bueno, pues continuamos haciendo lo mismo que hace muchos años en nuestras diócesis, en nuestras parroquias. De hecho, si analizamos nuestras parroquias, continúan con la catequesis igual, con los grupos igual, vamos manteniendo. Lo cual no quiere decir que lo que hayamos hecho de aquí a atrás esté mal, ni mucho menos, sino descubrimos que si continuamos haciendo algo que se propuso para responder a años atrás, pues no vamos ni a avanzar ni vamos a comunicar al hombre de hoy. Por eso, ¿qué propuesta creo que la Iglesia hoy nos está haciendo y es impresionante? La primera nos la hace el Papa Francisco con el sínodo que no hace poco tiempo nos invitaba a trabajar, que era el sínodo de la sinodalidad. Invitar a toda la Iglesia a ponerse en mano del Espíritu, a preguntarle al Espíritu qué está pidiendo para la Iglesia en concreto. Pues, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho en nuestra Iglesia diocesana de Orihuela Alicante. El obispo diocesano, don José Ignacio, antes de poner en marcha el proyecto de diocesano de evangelización, nos pidió un año de reflexión, un año para trabajar la sinodalidad, un año para que en todas las comunidades de nuestra diócesis nos preguntáramos dónde quiere llevarnos el Señor y poner en este trabajo la primacía del Espíritu. Claro, en este trabajo, ¿qué hicimos? Hicimos una revisión profunda de nuestra diócesis, una revisión profunda de cada una de las comunidades. ¿Dónde estamos? Y sin lamentación, ni sin queja, al contrario, ni tan siquiera diciendo qué más se ha hecho, al contrario. Hasta ahora hemos respondido con los métodos que teníamos, con las herramientas que teníamos. Ahora, ¿cómo hay que responder? ¿En qué momento estamos? ¿Cómo podemos responder? Además, en este trabajo comenzamos a hacer algo que queremos vital para la Iglesia. Y esto no es una novedad, porque esto es del Concilio Vaticano II, y es la corresponsabilidad. Quiero decir, el laico o el religioso no tiene funciones en la Iglesia, que han sido delegadas a su vez por el sacerdote o por... El laico es responsable de la misión de la Iglesia, es corresponsable con el sacerdote. Poder trabajar laicos y sacerdotes en esta definición, qué es lo que el Espíritu quiere para la Iglesia, ha sido apasionante para nuestra Iglesia diocesana del Igual Alicante. Además, es importante no cortar con lo anterior, porque somos hijos de nuestra historia. Y además, esto es un relevo. Y es importante contar con todos y con todo. Y es importante contar con todas las personas de todas las edades, con todas las personas que han trabajado, con todas las personas que vienen nuevas, pero también con todos los documentos que la Iglesia nos ha ofrecido, que nos ha ofrecido nuestra Iglesia particular, en nuestra diócesis, con todas aquellas cosas que nos han ayudado a crecer para ponerlas hoy al servicio de la nueva evangelización. Entendemos y hemos visto que a nivel diocesano, que era muy importante acoger el primer anuncio y acogerlo porque era un momento para todos. Primer anuncio no como primero de primer lugar, sino como volver a ese amor primero, tanto para los que estamos viendo la vida de fe como para los que llegan nuevos, ese volver al origen constantemente y volver a sabernos llamados. Pero no solamente eso, sino que además esto es lo que a nosotros nos está invitando a esa renovación pastoral. Por ponernos algún ejemplo, nosotros cuando comenzamos todo este trabajo a nivel diocesano, para hacer esa revisión que hicimos, pues primero nos hicimos equipos de revisión, equipos de evangelización. Y estos equipos han sido los que nos han ido ayudando a dar esos pasos. Pero además, ¿qué signos estamos viendo nosotros en estos pequeños pasos? Que también hay dificultades, ¿eh? Pero bueno, ¿qué signos estamos viendo? Pues, por ejemplo, acabamos de celebrar en nuestra diócesis una feria diocesana. Una feria diocesana que ha tenido como objetivo el conocernos nosotros desde dentro y también que nos conozcan. Algo que comenzó de una manera muy tímida, porque, bueno, pues sabemos que van a venir los de siempre,
Y el espíritu siempre es creativo e impulsa, y ha sido algo espectacular, porque ha dado pie a que conozcamos mucho la realidad de nuestra diócesis, que nos conozcamos entre nosotros y además que nos potenciemos y que digamos, vamos juntos como iglesia a anunciar el Evangelio. Otros signos que están surgiendo en nuestra iglesia también de una manera muy tímida, pues son todos esos signos de esas acciones de primer anuncio. Pues está cogiendo fuerza el proyecto Amor Conyugal, están surgiendo Samuel, Bartimeo, Efetá, Emaús, los cursillos de cristiandad están cogiendo también cuerpo, bueno, pues la renovación carismática, etcétera, etcétera. Son cantidad de acciones de primer anuncio que están pues entrando en la diócesis con ese deseo de potenciar la renovación misionera de nuestra iglesia diocesana. Y luego también para nosotros ha sido algo muy bueno, muy importante. Yo creo que es, bueno, pues que ha sido quizá el punto fuerte de este trabajo, y es tener al obispo que va a la cabeza. Quiero decir, don José Ignacio tuvo muy claro que había que parar, que había que preguntar al Espíritu qué quería para esta iglesia. Y cuando hablamos de esa renovación misionera, el obispo fue el primero que dijo, vamos a por ello. Y con él todo el equipo de gobierno. El tener esa baza es, a pesar de las dificultades que luego a nivel diocesano pues hay y habrá seguramente, pero esta baza es la que nos fortalece para ir dando pasos. Bueno, pues muchas gracias por dejarme participar en esta parada. Es un placer compartirla con vosotros. Bueno, nos preguntaba Angelines sobre si tenemos esa conciencia de responsabilidad misionera. Yo creo que, y pienso que, pues que la conciencia y la responsabilidad misionera siempre ha estado presente, ¿no? Pero yo creo que falta mucho por concretar, ¿no? Concretar cómo se está llevando a cabo, ¿no? Cómo se está desarrollando esa misión, la misión de un discípulo, ¿no? La de ir y hacer discípulos. Yo creo que se han hecho muchas cosas, hemos hecho muchas cosas, pero hemos olvidado lo explícito de ese mensaje de Jesús, el de ir y hacer discípulos. Y esta respuesta misionera al final es, bueno, al final y al principio, ¿no? Es la clave de nuestra vocación bautismal, ¿no? Es la misión de todo bautizado. Y bueno, pues hemos dado por hecho, creo yo, en nuestras comunidades pues, que nos hemos encontrado ya con Jesucristo, ¿no? Como que todos los que estamos participando en la comunidad parroquial o en nuestros movimientos, como que nos hemos encontrado con Jesucristo, ¿no? A nosotros desde Acción Católica nos surge como esa inquietud pues de que vemos que hay mucha gente que falta porque conozcan a Jesucristo, ¿no? Que faltan evangelizadores con espíritu, que faltan que esas personas tengan esa parresía, ¿no? Esa fuerza de salir y hablar claramente de Jesús, ¿no? Como estoy de acuerdo con lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Necesitamos que volver a ese ardor primero, tenemos que volver a encontrarnos o reencontrarnos con Jesucristo. Y bueno, yo creo que faltaba como esa conciencia discipular, ¿no? Nosotros desde Acción Católica pues tenemos esas herramientas que nos han ayudado siempre a ese discipulado, pero nos faltaba, ¿no? Esa conciencia quizá de ese anuncio, ¿no? Esa conciencia de anuncio. Y tras un periodo de reflexión y de ver pues todo esto, de ver que necesitábamos, ¿no? Una propuesta, que necesitábamos algo que provoque esa inquietud, ese deseo de acercarnos a conocer a Jesucristo, ¿no? A los que están y a los que no están también, ¿no? Por lo que decía también el Papa Francisco, ¿no? Que hay que llegar a todos. Y bueno, pues se presentó esta herramienta pues, a nuestros obispos que pues, refrendaron el proyecto. Y bueno, tengo que decir que esto también tuvo un poco de reticencias, ¿no? Porque al principio se veía como que nosotros no nos tenemos que ocupar de ese primer anuncio, ¿no? Pero tras la reflexión también con nuestros obispos, vimos que era necesario, claramente que era necesario, y veíamos que necesitamos esa sensibilización en este aspecto, esa oración, ¿no? Orar este momento, también ese diálogo. Y al final, pues tenemos este instrumento del 440, ¿no? Que está ayudando a dar respuesta a esa conciencia de responsabilidad misionera, ¿no? Esa inquietud de dar respuesta a nuestras comunidades sobre el primer anuncio. Y yo creo que sobre esos signos que nos preguntaba también Angelines, yo creo que sí se van viendo signos de conversión, ¿no? Yo creo que se está viendo en las parroquias ese deseo de poner a la comunidad parroquial en esa clave evangelizadora, el deseo pues de ser discípulo, ¿no? De tener una vida pues al servicio de la comunidad, el deseo de hacer ese camino
Y porque, claro, detrás de ese deseo viene al final el llegar a ser discípulo, ¿no? Y yo creo que está siendo, pues, una riqueza para las parroquias que ya están dando, pues, esos pasos en primer anuncio, poniendo el primer anuncio como en el centro de la parroquia, como el eje transversal de la parroquia y bueno, y comenzar a esa renovación parroquial, pues como decía Miguel Ángel, ¿no? Que ellos también han empezado ya pues con esa creación de equipos de evangelización en las parroquias donde empiezan a formarse, a trabajar en implantar el primer anuncio y este proyecto en las parroquias. También nos encontramos quizá pues con ese cambio de cultura, también ese cambio de lenguaje pues el cambio de comenzar a las estructuras que siempre hemos tenido, ¿no? Pues yo creo que hay una visión de apertura y una propuesta pues más abierta. Pues bueno, continuamos con otra pregunta, ¿no? Que os quiere a ver qué información o qué visión tenéis vosotros, ¿no? Sobre tres elementos principalmente, ¿no? Que serían, ¿qué retos, ¿no? puede tener por delante una comunidad para ser agente de primer anuncio, ¿no? ¿Qué cambios son necesarios para que su acción pastoral esté programada con acciones de primer anuncio? ¿Y qué elementos se tendrían que dar en una parroquia o en una comunidad para que se pueda favorecer este encuentro con Jesucristo resucitado? Pues yo creo que fundamentalmente tenemos dos retos significativos. El primero, dejar de lado la queja, el lamento y la desilusión. O sea, esto es algo en lo que llevamos demasiado tiempo, ¿no? No, al final, de alguna manera, como que nos lleva incluso como a escudarnos en eso, ¿no? En la queja constante, que no hay forma, que tal, que no sé qué. Creo que es momento eso de cambiar el chip, cambiar la onda y decir, a ver, nosotros se supone que somos personas esperanzadas, ¿no? Que somos personas que creemos que no depende todo de nosotras mismas, sino que hay siempre, que al final Dios siempre se va a abrir como el rinconcito, ¿no? Siempre va a buscar la grieta por la que hacerse presente y hacerse visible. Y eso sí que creo que es necesario, ¿no? El decir, vale, la cosa está más complicada que en otros tiempos. Bueno, la cosa es diferente a otros tiempos, pero habrá que ver cómo buscamos nuevas maneras. Y sí que es importante ver, creo que como diócesis, el decir cómo vamos a generar espacios en los que nuestras personas se reilusionen con la tarea y se carguen de energía y de esperanza, ¿no? Es decir, a ver, es posible y es necesario y además merece la pena. Eso creo que es un reto para cualquier diócesis y creo que es algo que en este momento no estamos cuidando, el ver cómo reilusionar y cómo volver a poner en marcha las comunidades cristianas, ¿no? En esto creo que tiene que ver mucho también con alguna de las cosas que hablaba Javier, ¿no? Que a veces damos por supuesto que todo el mundo tiene esa experiencia de Dios y puede ser que incluso sí la hayamos tenido, pero a veces pues la hemos tenido hace mucho. Entonces, pues sí que conviene ver cómo vamos a actualizar o cómo vamos a hacer que las personas vuelvan a, a fortalecer esa experiencia de Dios como punto de partida, ¿no? Recuperar la ilusión. Y luego también creo que hay otra cuestión que es importante. Y es que a veces lo que pensamos es que nosotros llevamos a Dios a las personas, ¿no? Como que, y digo, no, lo que nuestra responsabilidad es grande, pero no tanto, porque Dios ya está en cada una de las personas, ¿no? Esto ya lo decía el Papa Francisco cuando era el cardenal Bergoglio allí en Buenos Aires en el 2010, ¿no? Dice que hay que recordar que cada persona, cada joven, cada adulto que Dios pone en nuestro camino, pues que no son vasijas que tenemos que llenar de contenidos, sino que en realidad Dios ya está allí, ya ha llegado antes que nosotras y que nosotros, ¿no? Y que quizá nuestra responsabilidad o nuestra acción, sobre todo, tenga que centrarse en ver cómo somos capaces de generar experiencias de chispa, experiencias en las que de repente se encienda esa pregunta por Dios, ¿no? Muchas veces vemos también esta situación que vivimos como una dificultad excesivamente grande. Una de mis compañeras que trabajaba en los hospitales contaba, dice, es que yo a veces cuando entro en una habitación abro la puerta y me encuentro con tres situaciones muy diferentes. Una, voy a encontrarme con la abuela, con el abuelo, como decimos aquí, con la mamá, con el aitite, que me espera con la sonrisa en los labios porque voy allí y le voy a llevar la comunión, ¿no? Y estamos en ese momento y lo esperamos, ella lo vive con ilusión, con alegría y compartimos ese ratito. Dice, en esa misma habitación está su hijo o su hija,
que me mira con una cara rara como diciendo, ya está aquí, está con sus cosas, ¿no? Y luego de repente te encuentras, dice, me encuentro con el nieto o la nieta que me mira con una cara como diciendo, ¿y qué será eso redondito que le están dando a mi mamá o a mi aitite, ¿no? Pues eso es una oportunidad. Estamos en un tiempo de oportunidad también, ¿no? Porque vamos ya con generaciones que están en blanco, que no tienen ninguna experiencia de Dios, pero que Dios ya está en ellas. Entonces también es necesario, y eso es un reto, ¿no? El cómo nos vamos a situar ante esas nuevas realidades, quitándonos también un poco los prejuicios de tiempos pasados, quitándonos también como esos enfados que llevábamos de tiempos pasados y decir, a ver, estamos en un tiempo diferente, toca pensar de manera diferente, vamos a ver cómo generamos experiencias que le permitan al personal descubrir que Dios también es para ellos y para ellas, ¿no? Esos serían como los dos retos que yo veo, ¿no? Los cambios también, dejar de funcionar como si fuésemos departamentos estanco, como si cada uno no tuviésemos nada que ver con los otros. Creo que hay cosas en las que las comunidades cristianas desperdiciamos oportunidades. No puede ser que los que estamos trabajando pues, con las etapas de la infancia no sepamos y no estemos en conexión con quienes están trabajando con la preadolescencia, o que tampoco conozcamos a los padres, madres de esas criaturas que tenemos en los distintos procesos de la iniciación cristiana. Creo que eso tiene que cambiar, que es tiempo de ver cómo vamos a ponernos en conexión y también en red. Y luego también estamos en el tiempo en el que tenemos, no se trata, como decía antes Miguel Ángel, ¿no? De repente decir, ya no vamos a hacer nada de lo que hacíamos. O sea, tampoco se trata de eso, sino de decir, esto que veníamos haciendo lo podemos hacer de otra manera. ¿Dónde tenemos que reorganizar nuestras fuerzas? ¿Dónde tenemos que ponerlas? Y yo sí creo que es un momento también de pensar más en cómo vamos a ser capaces de llegar a las personas adultas, que por un motivo u otro acaban acercándose a nuestras comunidades. Eso yo creo que es otro de los cambios. Y también creo que hay algunos elementos que son importantes, ¿no? Que en la diócesis, cuando se plantea esto de decir cómo vamos a hacer ahora esto de anunciar el Evangelio, tenemos que pensar en generar propuestas, encuentros e itinerarios y procesos que rescaten y anuncien lo nuclear. Y tendremos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay elementos que tienen que ver con la dimensión sociocaritativa de la fe, que a veces hemos hecho de una manera, pero que tenemos que ver también cómo sirven de ocasión para que el personal se encuentre con Dios desde esas propias experiencias, por ejemplo, ¿no? Y luego, sobre todo, tener en cuenta eso que lo decía Javier antes, que no podemos dar por supuesto el tema de la experiencia de Dios, incluso en personas que han completado sus procesos de iniciación cristiana. Entonces, si vamos dando por supuesto todo eso, seguro que vamos a ir quemando etapas. Entonces hay que volver atrás y decir, voy a ponerme a la escucha de las personas también, que eso es algo que no hacemos. Les damos lo que creemos que tenemos que darles, pero no dedicamos tiempos a decir, me voy a sentar con las personas que llegan, voy a tener un rato de diálogo, voy a cogerlas, voy a escucharlas. Y a partir de ese ejercicio de escucha, vamos a ver cómo construimos una propuesta que les ayude a iniciar ese camino y esa pregunta por Dios. Bueno, yo también creo que te agradezco lo escuchado y me gustaría añadir un poquito, pues creo que a nivel diocesano, y es lo que estamos viviendo, como reto pondría tres retos muy importantes. El primer reto es, ¿por qué cambiar? Es que hay que crear cultura de cambio. Y nos vamos a encontrar, seguro, en sacerdotes, en laicos, en las comunidades, en nuestro entorno, la gente que te va a preguntar, ¿por qué cambiar? ¿Lo hemos hecho mal hasta ahora? Y pues es una trampa, ¿eh? Es una trampa porque no es que lo hayamos hecho mal, ni muchísimo menos. Ahora, lo que sí que es cierto es que lo que vemos es que, bueno, pues mm, lo que hemos hecho hasta ahora, que era muy bueno, hoy no está resultando y no está dando los frutos que daba antaño. Y esto lo que suscita en nosotros, y es lo que hay que suscitar para generar ese cambio, es esa insatisfacción, no frustración porque no estamos trabajando, ni mucho menos, que estamos trabajando mucho, sino ese deseo de anunciar el Evangelio y que llegue, y que el hombre de hoy se encuentre con el Señor. Yo creo que eso es el deseo profundo que un cristiano, que un discípulo tiene. Por eso, primero, el primer reto es crear esa cultura de cambio, y eso es muy importante, porque, bueno, pues esto se genera por mimetismo, se genera por convicción o se genera por necesidad. Bueno, pues
vamos a ir generando ese trabajo de ir sembrando ese deseo de cambiar. Insisto, habrá resistencia al cambio, que la va a haber seguro, pero yo creo que es importante saber que es necesario dar pasos, que es necesario caminar y ponernos en camino. Eso como primer reto. Segundo reto en este proceso de cambio, yo creo que es importante que todos seamos partícipes, porque puede pasar que yo lo tenga clarísimo y comience a caminar y me vaya solo. Y la iglesia no es de ir solos. Si vas solo, ya dice el refrán que irás muy lejos. Pero si quieres conseguir algo sólido que merezca la pena, tienes que ir en comunidad. Y eso nos lo enseña el mismísimo Jesucristo. Entonces yo creo que es importante que vayamos haciendo partícipe a nuestras comunidades, que vayamos comunicando por qué el cambio, por qué lo necesitamos, dónde queremos ir, cómo lo queremos hacer partícipes a todos. Es la hora de todo lo que estamos ahora trabajando. Quiero decir, no se le ha pasado, como dicen aquí en nuestra tierra, no se ha pasado el arroz a nadie. Es la hora de todos, de trabajar, de ponernos en marcha. Todas las manos son importantes. Y tercero, yo creo que es súper importante, y yo creo que aquí, bueno, si preguntáramos a toda la gente que nos está escuchando, pues a lo mejor tendríamos 700.000 versiones de qué es el primer anuncio. Yo creo que es importante que lo definamos bien, que podamos definir a nuestra iglesia qué es el primer anuncio. Y el primer anuncio no es la primera vez que recibes el mensaje de Jesucristo, sino volver a ese amor primero constantemente, que es lo que nos fortalece y el que nos chuta. Yo creo que eso son, para mí, veo 3 retos muy importantes para poder llevar este trabajo adelante. Luego, ¿qué cambios hay que hacer? Yo creo que el primer cambio, y además lo decía claro, yo creo que es súper importante, la comunión. Comunión, ir a una. No es, o sea, no es de recibo que en una parroquia los de Cáritas no sepan qué hacen los de catequesis. No es de recibo, porque no generamos comunidad, porque estamos hablando de algo que no es real. Es la comunidad, la iglesia es una comunidad, pero cada uno va a la suya. El primer cambio que hay que hacer es creer que vamos a una comunión. Y para que eso se pueda llevar a cabo, creo que un cambio que nosotros estamos potenciando, lo decía antes, y que puede hacer mucho bien son pues esos equipos de evangelización que tienen una triple función. Una, hacer una revisión humilde de la iglesia, de la comunidad. Dos, tienen la misión después de escuchar al pueblo de Dios, de elaborar la misión, la visión y los valores de esa comunidad en concreto. Y tres, tienen estos equipos de evangelización la misión de generar una estrategia que nos ayude a toda la comunidad en comunión a lograr esa visión, a dónde queremos llegar. Esto supone mucho diálogo, mucho feedback, ¿no? del equipo de evangelización con toda la comunidad. Y hay un tercer paso dentro de este cambio que yo creo que es importante, y es servirnos de las estructuras que tenemos, que son muy sinodales y que a veces les hemos dado un mal uso, y son los consejos de pastoral. Es decir, el consejo de pastoral no es el equipo de visión. Yo creo, y además así lo estamos trabajando para la diócesis, que estos equipos estos consejos de pastoral que hay en cada comunidad son los que tienen que llevar a cabo pues este trabajo, esta estrategia. Es decir, son los que tienen cada uno en su parcela concreta. Pues hablamos de cofradías, hablamos de catequesis, hablamos de Cáritas, hablamos de grupos de vida, cada uno dentro de su ámbito, impulsar pues esta misión, visión y valores y llevar a cabo la estrategia que ha propuesto este equipo de evangelización. Nosotros en la diócesis, creyendo profundamente que es importante trabajar en comunión, hacer partícipes a toda la iglesia, y además no estamos hablando de cortar, sino de generar un cambio, estamos trabajando 3 palabras importantes. Una, cuando vemos que algo falta en nuestra comunidad, vamos a iniciarlo. 2, las cosas que están en la comunidad, que están dando vida o que han dado mucha vida y ahora pues a lo mejor no están dando toda la vida que debiera, vamos a revisarlas y vamos a renovarlas. Pues hablo de la catequesis, hablo aquí, por ejemplo, la piedad popular es súper importante. Vamos a darle una vuelta a la piedad popular y vamos a reinventarla, vamos a renovarla, no a quitarla, a renovarla, a hacerla que evangelice. Y 3, hay cosas que funcionan y muy bien, vamos a potenciarlas al máximo, porque eso viene de Dios. Eso como cambios. Y luego, como elementos que nosotros
tenemos, el primer elemento que creo que tenemos y del que no podemos obviar es que somos herederos de historia, de iglesia, que no somos hoy los que comenzamos la vida de la iglesia, que no estamos inventando la pólvora, que esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo y que lo impulsa el Espíritu Santo. Y esto es muy grande, esto es la garantía más grande que tenemos. Pues yo creo que el primer elemento importante es todo lo que hemos recibido. En segundo lugar, yo creo que un elemento muy importante es que tenemos muchos cristianos insatisfechos, no quemados, sino insatisfechos, que se preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, cómo podemos dar un paso adelante? ¿Cómo podemos ser responsables de la misión, nuestra misión bautismal? Y luego creo que el elemento más importante en todo este proceso de renovación es que no es una cosa nuestra, no es un acto voluntarista de los cristianos, sino la fuerza del Espíritu. La primacía del Espíritu es el Espíritu quien sopla, quien nos impulsa, quien nos guía, quien nos dice, vamos adelante, bueno, pues porque es Dios quien quiere llegar a todos los hombres a todos los hombres y mujeres de la tierra. Y por último, el último elemento que nosotros estamos trabajando en la diócesis es, y en este proceso de renovación, es una clave, la acogida, aprender a acoger y acoger desde el despacho parroquial, acoger a la comunidad para que la gente se sienta en la comunidad, se sienta familia, no que vienen, consumen y se van, sino se sientan familias, se sientan acogidos, se sientan importantes, se conozcan con nombres concretos, como estamos trabajando como elemento también la acogida. Bueno, yo, aunque coincida con mis compañeros, rescataré algunos retos, cambios y elementos nuevos, ¿no? que nosotros hemos visto y que también un poco recogiendo la experiencia de las parroquias que han participado del estudio. Quizás nosotros hemos detectado que cuando entramos a las parroquias, a la vida de la comunidad parroquial, quizás el reto más grande, podríamos decir que es ese cambio de mentalidad, ¿no? Y ese cambio de mentalidad, ¿no? de ver que la época ha cambiado, que hay nuevos paradigmas, ¿no? Y que esto también influye dentro de la idea propiamente de la iglesia y de la evangelización, requiere sobre todo disposición y adaptación por parte de toda la comunidad parroquial, de los grupos, ¿no? Porque también la comunidad parroquial es un conjunto de personas, de grupos, de carismas, de movimientos, ¿no? Pues tiene que haber una disposición para que haya ese cambio real de mentalidad, ¿no? Y tiene que ver no con los principios propios de la evangelización, sino en el cómo hacemos las cosas y también un poco mirando en el para qué las hacemos, ¿no? Luego también otro reto es perder el miedo a analizar, ¿no? Quizás no se hace mucho, ¿no? A nivel interno nos da miedo, ¿no? Nos da un poco de reparo, pero también yo creo que estamos llamados a perder ese miedo, ¿no? Pues analizar la realidad, qué es lo que tenemos, con quién contamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Mirar con esperanza, el Señor pues ya hizo lo que tenía que hacer y simplemente lo que me está pidiendo es pues ir y hacer discípulos, ¿no? Y pues esto tiene formas, tiene fórmulas, tiene un camino que hacer y una de las cosas, parte del camino es pues analizar la realidad, ¿no? Mirando claramente las oportunidades que el Señor pone enfrente de cada comunidad. Luego también hay que perder el miedo a la novedad, lo decía ahora Miguel Ángel, ¿no? La novedad no es solo cosas nuevas, sino que también renovar cosas que ya hay y que muchas veces necesitan es analizar un poquito para decir, bueno, esto es lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo, esto es lo que quiere el Señor, ¿no? Y también, pues la novedad es preguntarse cosas, ¿no? Pues qué necesidades tenemos, con qué recursos contamos, eh, y juntar a la gente en este plan, no mirando despectivamente lo que se ha hecho antes, sino que al revés, mirando las posibilidades con las que contamos para seguir el camino, ¿no? Eh, y algunos cambios que yo añadiría, quizás uno que hemos visto muy fuertemente en las parroquias renovadas, es que la Eucaristía pasa a ser el culmen y la fuente de toda la acción pastoral. Es decir, hay una alegría, hay una necesidad porque llegue el domingo y la comunidad parroquial se reúna, ¿no? Y ahí sienten su hogar, el hogar de los discípulos misioneros y que luego salen a misionar con alegría, ¿no? Con esperanza. Yo creo que eso también es un cambio importante. Otro es que las parroquias, pues su punto de medición es esta pregunta, ¿es esta actividad evangeliza o no? ¿No? O sea, pasan a poner en el centro la evangelización. Eso es importante y eso también es un cambio de paradigma dentro de la propia comunidad que ayuda a identificar pues, la identidad propia de la comunidad y también la misión dentro de la propia comunidad parroquial. Otro cambio también importante es desligar el primer anuncio de la catequesis, es decir,
es importante saber cuándo y en qué momento del proceso de transformación o renovación pastoral se encuentra el primer anuncio. En este caso sabemos que el primer anuncio es muy incluso previo al precatecumenado, ¿no? Esto es importante, saber en qué momento va, ¿no? Para no confundir y no querer correr, ¿no? Sino que saber que hay un momento previo en el que pues, la persona se encuentra con el Señor y hay que acompañarle, ¿no? Luego otro cambio es que los grupos, los movimientos, los diferentes carismas, asociaciones que integran la parroquia, pues disciernan juntos esta misión que el Señor pone en la comunidad, ¿no? Y otro cambio es que ya el párroco acompaña los procesos, ¿no? Ya no es estar al servicio, ¿no? De diferentes grupos y momentos, sino que es acompañar el proceso, ¿no? Y también delega diferentes liderazgos de manera corresponsable con laicos que están preparados, ¿no? Un poco dejar de ser hombre orquesta y empezar a ser ese director de orquesta, ¿no? Ayudar a que la gente, además, también descubra los dones que el Señor le ha dado y pueda dirigir también a esa corresponsabilidad a la parroquia. Y luego comentar solo 4 elementos que creo que son los elementos nuevos, ¿no? que se integran también en estas comunidades parroquiales. El primero es generar una cultura de primer anuncio, ¿no? Es importante que toda la parroquia, sepa qué es el primer anuncio, sepa qué es el querigma, sepa cómo anunciar el querigma y sepa leer también en plan pensar en el otro, ¿no? La acogida del otro, cómo le acojo, ¿no? Para yo anunciarle a Jesucristo. Eso es importante. Y luego otro elemento nuevo es que hay mucha oración conjunta, ¿no? Vemos muchas parroquias que ya no solo dejan el jueves para el Santísimo, sino que además hay otros días en los que la comunidad se reúne frente al Señor, le pide al Señor, le da gracias al Señor, ¿no? Y muchas veces también acompañado de oraciones de sanación, es decir, le pedimos al Señor por muchas personas, por la salud de algunos, ¿no? Y en esa oración se da un clima pues, de escucha, de acogida, de acompañamiento mutuo, ¿no? De intercesión unos por otros. Eso es un elemento nuevo y está dando mucha fuerza a la hora de unir a la comunidad parroquial en un mismo sentir. Luego otro elemento nuevo es que lo he estado comentando ahora, ¿no? Es integrar un nuevo equipo dentro de la parroquia, ese equipo de visión o de evangelización, que ayuda a que toda la tarea evangelizadora pues tenga una visión, ¿no? Se sepa dónde vamos, cómo lo estamos haciendo y nos ayude, ¿no? A generar este ser iglesia de discípulos misioneros en salida. Y luego como último elemento nuevo son nuevos ministerios, es decir, hay una aparición de nuevos carismas, pero propiamente dentro de la comunidad, es decir, ya no es responder a un servicio, sino es responder a una llamada que el Señor está haciendo y a una pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué quiere el Señor para mi comunidad? ¿No? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué necesidad nos pone enfrente? ¿No? Y sobre eso, pues pedirle al Señor que suscite pues, nuevos servidores, nuevos evangelizadores y nuevos ministerios que darán respuesta al momento evangelizador que nos propone la Iglesia, ¿no? Y también renovar los que hay, ¿no? Decir, bueno, pues estos que hay, que además, o qué nos pide el Señor que renovemos de ellos, ¿no? Pues son las aportaciones que harían en esta pregunta. Bueno, pues seguimos adelante y, y bueno, y también a partir de lo que vais compartiendo, ¿no? Pues lanzaría otra pregunta, ¿no? Y es, estáis hablando de la importancia de la acogida en las comunidades, ¿no? Estáis también hablando, ha salido por ahí todo el tema del proceso discipular, de cómo acompañar. Bueno, pues ¿están nuestras comunidades realmente preparadas para acoger y acompañar a aquellas personas en las que a través del primer anuncio se suscita el interés por seguir conociendo a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo podríamos gestionar estos procesos? Pues, a ver, yo haciendo una visión general de las parroquias, ¿no? Ahora que me está tocando con esta tarea, pues visitar muchas parroquias y conocer un poco lo que están haciendo, yo considero que no están preparadas, ¿no? Y coincido en lo que estaba diciendo Cristian, ¿no? Yo creo que la clave de todo esto en un primer paso, ¿no? Está en conocer
hacia dónde va la pastoral de la parroquia, ¿no? Porque al final, lo que él decía un poco, ¿no? Lo que da unidad a la comunidad es tener la misma visión, es tener una misma visión, ¿no? Como dice un amigo mío sacerdote, cuando no se tiene esa unidad, lo que se está teniendo es división en vez de una visión conjunta, ¿no? Y lo importante es que se vea esto como un proceso, ¿no? Como que cada miembro de la parroquia, cada comunidad, pues experimenta eso que yo decía antes, ¿no? De esa apertura, de ese deseo de querer encontrarse con Jesucristo, de querer anunciar a Cristo, pero que lo lleve que lo lleve a entrar en un proceso de conversión pastoral, ¿no? Un proceso que te lleva una conversión primero personal, ¿no? Eres tú el que se tiene que encontrar primero con Jesucristo, está claro, para llegar a una conversión parroquial, ¿no? No podemos pretender convertir a una parroquia si las personas que estamos dentro pues no hemos tenido esa experiencia de conversión personal, ¿no? Para llegar a una comunidad de verdaderos discípulos, también lo decíamos antes, ¿no? De verdaderos discípulos misioneros, una comunidad pues donde se conoce la fe, donde se sirve a los pobres, donde se ora, donde se celebra, donde se vive en comunión, donde se acoge, que también ha salido mucho esto, ¿no? Donde se discierne, donde se integra, donde vivimos y testimoniamos nuestra fe y al final para transformar nuestra realidad, ¿no? Para anunciar también a Jesucristo en esa transformación. Yo creo que la comunidad parroquial es la responsable, por decirlo de alguna manera, pues de despertar esa motivación, de despertar esa necesidad de formación de los agentes que tenemos en las parroquias. Y por ello es como ese proceso, ¿no? Para también llegar a una comunidad abierta, una comunidad que acoja, una comunidad en salida con ese espíritu misionero, donde también cobran mucha importancia pues, nuestras celebraciones, donde nos encontramos a vivir nuestra fe, nuestras celebraciones, donde la música también tiene una clave importante, los espacios, esa acogida, ¿no? Que muchas veces se nos descuida. La comunidad tiene que ser responsable de todo eso. Y en un segundo paso, del acompañamiento, ¿no? Porque estamos invitando a nuestras comunidades, a las personas en esa conversión, a que tengan experiencias de primer anuncio, pero luego no las podemos dejar sin una respuesta, sin ese acompañamiento, ¿no? Por eso decía que esto es un proceso. No podemos traer, como dice también una amiga, no podemos traer hijos al mundo y dejarlos huérfanos, ¿no? Y de ahí la importancia de nuestra comunidad. Porque al final la comunidad es la que le va a dar va a favorecer, ¿no? Va a favorecer esa inserción, donde todos puedan tener, aunque cada uno vaya en un proceso, todos puedan vivir ese proceso, ¿no? Nosotros ahora con este proyecto de primer anuncio del 440, pues y tenemos ejemplos de muchas parroquias que están en esa clave, ¿no? Donde se ha creado en un primer paso ese equipo evangelizador, que junto con el párroco, como también decía Miguel Ángel, en clave de sinodalidad, y de ese también liderazgo compartido, ¿no? Pues está organizando todo en este proceso y creando espacios para pues, que llegue ese encuentro y luego ese anuncio, ¿no? Y todo esto es importante el poder planificarlo, ¿no? El poder planificar luego esa propuesta discipular que va a hacer ese acompañamiento a esas personas que se van a encontrar con Jesucristo, ¿no? Donde se les va a ofrecer, se les va a proponer pues el vivir su fe, en nuestro caso, pues en equipos de vida en la parroquia, donde continuar un proceso pues que han iniciado ya con otros y ahora tienen ese deseo de querer continuar, ¿no? Y estamos viendo que este primer anuncio tiene que ir enfocado a ese proceso que nos lleve al acompañamiento, ¿no? Que yo creo que es la clave de todo. Es verdad que hay muchas propuestas de primer anuncio, pero tenemos que poner la mirada en ese acompañar después a esa gente que se ha encontrado con Jesucristo y que tenemos que darle una respuesta, ¿no? Y de hecho estamos teniendo respuestas de esta experiencia que estamos teniendo con el 440 en las parroquias, que después de realizar ese encuentro con Jesucristo fuerte de fin de semana y tras unas 7 semanas después que siguen un poco desmigajando ese querigma que se les ha anunciado, ¿no? Pues pueden vivir de una manera acompañada en un equipo de vida en la parroquia de una forma natural. Entonces yo creo que eso es una clave muy importante de la herramienta. Bueno, en la línea de lo que comenta Javier, muchas de las parroquias que han participado en el estudio y nos sorprendió mucho su sinceridad, han reconocido que no estaban preparadas para este nuevo momento de la iglesia, ¿no? Es verdad que a todos, ¿no? Incluyendo a nosotros que también hacemos el estudio, nos ha pillado un poco de nueva, ¿no? O sea, estamos escuchando hablar sobre una evangelización, sobre pues, la inculturación de la fe, sobre la conversión pastoral desde mucho tiempo, esto no es nuevo, ¿no? Pero es verdad que la conversión pastoral hay que entender que trae consigo un cambio grande de paradigma, ¿no? Esto de ser mantenedores o conservadores de la fe
a engendrar la fe. Es el gran cambio, ¿no? Pues nos toca ser, como dice el Papa, esa iglesia en salida, ¿no? Pero esa iglesia en salida es ir a buscar a los que están fuera, ¿no? Ya no esperar a que vengan. Por eso son necesarias, pues, nuevos dones, talentos, habilidades, ¿no? Y yo creo que hay quizás 3 puntos importantes de cara a preparar a la iglesia para ser acogedora y que acompañe los procesos, sobre todo, ¿no? Lo primero yo creo que es formarse en cómo gestionar personas, ¿no? Esto es importante. Me parece que a lo mejor este tema muy empresarial suena demasiado, pero es verdad que es importante saber gestionar equipos, ¿no? Diferentes carismas, dones, talentos, pues esto es importante aprenderlo, ¿no? Y ponerlo en práctica y las parroquias que han ido en esta clave, la verdad que se han formado en esto y gestionan de mucho mejor forma toda la estructura pastoral que conlleva esto. Luego también formarse en escucha y acogida. Hay muchos ya movimientos, instituciones que ya forman en esto y pues las parroquias acuden a ellos para ponerse en este tipo de formación y da muy buenos resultados. A ver, todos sabemos oír, pero pocos realmente escuchamos, ¿no? Y muchas de las personas que vienen conversas o alejadas necesitan sobre todo que les escuchen, ¿no? Y que les acojan con sus realidades para luego de la comunidad y desde un primer anuncio bien establecido, pues ayudarles, ¿no? A entrar en la iglesia. Y luego cambiar nuestra estructura de pastoral de necesidades y sacramentos a una pastoral de procesos, ¿no? Que curiosamente no deja de ser una pastoral de necesidades y sacramentos, es decir, nuestra pastoral siempre va a tener necesidades, hay que acudir a ellas si no las pone enfrente, y también siempre va a haber que administrar pues, la fuente de la gracia, que son los sacramentos, ¿no? Pero sí que hay que dejar de poner eso en el centro. En el centro en realidad tiene que estar la evangelización. Y la evangelización parte por entender que cada uno en sí mismo es una persona única, ¿no? Y que en esa unicidad, pues cada uno tiene un proceso, ¿no? Y el Señor te llama específicamente a ti, ¿no? Y esto es, pues, cambiar también el paradigma de lo que es la estructura pastoral, ¿no? Desde los procesos de primer anuncio, procesos de discipulado, procesos de apostolado, ¿no? Pues pensar en esa clave para poder responder también, incluso desde los diferentes métodos de primer anuncio, que están ayudando también a acoger cada uno de esos diferentes procesos, ¿no? Y bueno, pues ese sería en principio mi aporte. Bueno, pues otra pregunta que me surge, ¿no? En relación a algunas de las cosas que estáis apuntando, va vinculada con el tema del caminar juntos, ¿no? Y del tema de la comunión, ¿no? Y os preguntaría, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas, redes, estrategias podríamos utilizar para ser más efectivos y crecer en esta comunión de la que hablábamos, ¿no? Y también cómo podríamos favorecer esta conciencia para que, como Clara ya también nos apuntaba, ¿no? Todo el tema del primer anuncio pueda impregnar toda la acción pastoral que venimos realizando. Yo creo que es importante, en primer lugar, ser muy conscientes del espacio concreto en el que nos toca anunciar el Evangelio. Podemos hacer esos grandes análisis de contexto sociocultural, pero sí creo que invitaría a que cada comunidad cristiana concreta dijese, vale, ¿y a mí en qué contexto cultural me toca anunciar el Evangelio hoy? ¿No? Porque es un punto, es el punto de partida. Y también es una manera de hacer las paces con ese contexto. Llevamos demasiado tiempo como que peleados o enfadados porque el contexto no nos es propicio. Es decir, lo decía antes también, ¿no? Toca pararse, hacer un análisis, decir, y a mí, ¿dónde yo tengo que anunciar que esto de Dios es para ti, que Dios te quiere y que Dios te está esperando? O sea, entonces, a partir de ahí, decir, vale, aquí me toca hacer una propuesta pastoral. Claro, esto también nos lleva a un reto. No hay fórmulas mágicas y sobre todo no hay fórmulas magistrales, ¿no? Como en farmacia. Puede haber algunos elementos comunes, puede haber algunas cuestiones que nos inspiren, pero luego aquí el reto gordo, el grande de verdad, es decir, vale, por aquí parece que puede haber algo, pero ¿y eso que parece que puede haber por ahí? Yo, en mi espacio concreto, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, tampoco estamos preparados para eso, ¿eh? Estamos siempre pensando en que, bueno, desde la diócesis ya nos mandarán cómo hacer. Sí, puede ser, pero quizás algo no tan concreto como tú esperabas, ¿no? Todo tiene que ser adaptado al sitio en el que te toca anunciar el Evangelio. Pero es importante sobre todo eso, ¿eh? Pensar que la cultura de hoy también hay oportunidades para anunciar a Dios, ¿eh? Porque si no estamos perdidos. Si pensamos que es un terreno
donde no hay posibilidades de nada, estamos perdidos. Entonces, ese como punto de partida. Y en segundo lugar, un elemento que señalaba antes también Miguel Ángel, el tema de la construcción de redes. El tema de construcción de comunidad, el tema de construcción de comunión. Es decir, dentro de nuestra iglesia el tema de la diversidad es una riqueza y yo también creo que es una fuente de posibilidades infinitas. A veces, claro, es que es más fácil ponerse de acuerdo con los que piensan, sienten y entienden las cosas como yo. Pero ciertamente yo creo que si tenemos como algo que aporta fuerza, sobre todo, es precisamente que somos muy diversos, pero que todos creemos en Dios. Entonces, eso, lejos de verlo como una dificultad, yo creo que hay que verlo como una posibilidad inmensa, porque es que eso nos hace salir de maneras muy diversas al mundo. Y entonces, desde ahí podemos llegar a gente que se siente llamada desde contextos y desde situaciones también muy diversas. A veces es difícil, pero yo sí creo que para mí eso es un don, y es un don y es un regalo y una oportunidad tremenda. Entonces, claro, toca construir esas redes entre personas diversas, ¿no? Claro, ya sabemos, a veces nos gustan las costuras dobles, ¿no? Esas costuras dobles, pero no, estamos en un tiempo más de hilvanar, en un tiempo de coser red. Estamos en un tiempo diferente, ¿no? Pero sobre todo también creo que es un tiempo para buscar maneras de encontrarnos, para buscar espacios para pensar juntos y para pensar juntas y luego también para decidir desde ahí qué tipo de praxis diversas vamos a poner en marcha. Pero sí que es verdad que estamos, yo creo que en ese tiempo de construir red y de buscar cómo generamos espacios de comunión y de conocernos entre los diferentes, porque yo también creo que si buscásemos más espacios de encuentro entre los diversos, veríamos que en realidad tenemos muchas más cosas en las que coincidimos que en las que nos separan. Entonces yo creo que como diócesis eso sí que es un reto y también una herramienta. El decir, vamos a poner en marcha y en poner en red a todo el mundo. En nuestro caso, en la diócesis de Bilbao, una de las cosas que también generó un cambio es el hecho de que veíamos, lo he dicho antes, ¿no? Es decir, que no podemos permitirnos seguir funcionando como que en departamentos estancos, ¿no? Aquí están los que trabajan con la etapa de la infancia, aquí están los que trabajan con los preadolescentes, aquí con los adultos, aquí en la diócesis de Bilbao hace ya casi 10 años que se procedió a la reforma de la curia y entonces lo que se decidió es que ya no había delegaciones por etapas vitales o por tiempos, sino que lo que se generó es la delegación de anuncio y catequesis. Y bajo el paraguas de la delegación de anuncio y catequesis se generó un equipo de trabajo en el que están pues, todas las personas que están en infancia, en juventud, en el espacio de adultos, en familia y también en educación. Porque no podemos olvidar que hoy por hoy también los centros educativos pueden ser una vía muy potente también para el primer anuncio. Eso sí, nos obliga a repensar cómo vamos a hacer todo eso, porque podemos correr el peligro de pensar que hay que ir a los tiempos pasados y no se nos puede olvidar que muchas de las personas que llegan a nuestros centros educativos no nos eligen porque damos una educación cristiana. Muchos sí, pero otros muchos no. Otros muchos lo hacen porque nosotros ofrecemos una calidad o una excelencia educativa. Lejos de verlo otra vez como algo negativo, lo tenemos que ver también como una posibilidad. Bueno, la aportación nuestra que pensamos que pudimos hacer en el estudio justamente es ofrecer alguna herramienta, ¿no? Eh, y también una herramienta que fuera adaptada de alguna forma a la realidad española. Entonces, después del estudio, pensamos que esta herramienta pues, podía ayudar a las parroquias en su proceso de transformación pastoral. Tiene varios elementos, un análisis para saber dónde se encuentra, luego un documento de trabajo con las buenas prácticas, algunos indicadores, eh, y luego una metodología accional que promueve el diálogo, el discernimiento y la toma de decisiones. Es un poco la herramienta que nosotros proponemos, ¿no? Aunque hay otras, pero bueno, es la que se ajusta más a la realidad propiamente de la realidad española. También que me gustaría destacar que todas las parroquias que están en este camino han descubierto, pues ya lo habéis dicho, el trabajo en red, ¿no? Que es importante el trabajo en red. Es decir, ya no podemos hacer el camino solos, ¿no? Porque la misión es de todos
y a los que uno le resulta, pues a lo mejor al otro no, y a lo que al otro no le resulta, a mí a lo mejor me resulta, ¿no? Entonces, este compartir, este generar sinergias, ayuda a que el conocimiento realmente genere ya en sí mismo herramientas nuevas para cada realidad pastoral, ¿no? Luego, yo creo que es importante fomentar la formación y la vivencia de experiencias, ¿no? Sobre todo en el primer anuncio. Y luego también que cada comunidad parroquial en este discernimiento interactúe a la hora de saber cuál es la que se acopla más a las periferias específicas que tiene cada parroquia, ¿no? Pues hay necesidades, no todas tienen las mismas, pero hay que ir definiendo cuál primer anuncio es el que mejor le viene a la gente con las necesidades que existe en la parroquia. Hablo de, pues hay tantas, ya sabemos, pues Cursillo Cristiana que lleva muchos años, ahora está Alfa, Emaús, Éfeta, los seminarios de Vida del Espíritu que están teniendo un renacer, ¿no? En encontrar con otra persona del Espíritu Santo, Camino al Cielo, bueno, y los que hay para jóvenes y ahora adolescentes que están aquí, ¿no? Y luego los que cada parroquia también invente, ¿no? Hemos visto muchas parroquias que han inventado sus propios retiros, ¿no? Porque vieron necesidades y supieron responder a ellas, ¿no? Pero también me gustaría aquí puntualizar el que hay que tener cuidado con el tema del turismo espiritual que ahora estamos viendo también, ¿no? Es decir, gente que va de un primer anuncio tras otro, ¿no? Y no se integra a la comunidad parroquial, ¿no? Está bien el primer anuncio en la comunidad parroquial, pero siempre y cuando sea la puerta de entrada para la vida en comunidad, ¿no? Para empezar ese proceso de maduración, ¿no? Y esto yo creo que incluso es más importante que incluso el mismo primer anuncio, es decir, saber dónde la gente va a aterrizar luego, ¿no? Tener preparada la comunidad, tener preparado grupos de diferentes niveles, ¿no? Pues gente que a lo mejor viene de la nada, ¿no? Viene de no estar nunca en la iglesia, o gente que viene rebotada de la iglesia, ¿no? Oye, pues tener grupos o personas que acompañen ese post primer anuncio y les puedan ayudar a integrarse en diferentes realidades que tenga cada comunidad parroquial, ¿no? Y luego, como último elemento, que yo creo que es transversal a todo esto, y para mí yo creo que es la clave de la herramienta, es que la herramienta viene impulsada por una persona y esa persona es el Espíritu Santo, ¿no? Pues invocar al Espíritu Santo, ¿no? Porque de él es la iglesia que conocemos, ¿no? Le he escuchado decir esto a un sacerdote amigo y siempre me impresiona mucho. Él dice, pues mira, los antiguos solo conocieron a Moisés, solo conoció a Dios, Abraham solo conoció a Dios, pero nosotros conocemos a Jesús y conocemos todavía más al Espíritu Santo, porque es Él el que ahora habita en la iglesia, ¿no? Es el, realmente por el que recibimos los dones, los carismas, ¿no? Y Él es el impulso renovador de la iglesia, ¿no? Es de la iglesia. Pues yo creo que a Él tenemos que, en este tiempo, pedirle, ¿no? Que nos guíe y que nos hable y que nos ayude a discernir qué es lo que quiere para cada comunidad. Eh, y que es también lo que quiere para cada uno de nosotros, ¿no? En esta iglesia en salida. Yo comparto muchas ideas de las que ha dicho Cristian. Yo, basado en nuestra experiencia, nos hace como herramienta o como red, ¿no? El tener un equipo a nivel nacional que nos ayude pues a esta inserción del proyecto, ¿no? Del 440 en nuestras parroquias. En esa red también contamos pues, con la Comisión Diocesana de Acción Católica, que lo que hacen es ayudar a las parroquias pues, a entrar en este proceso. Y luego también, pues desde la Comisión Permanente de Acción Católica General, lo que hacemos también es formar, ¿no? Ayudar en la formación pues, a esos equipos evangelizadores de las parroquias que necesitan entrar de una forma en esta clave del proceso. Yo creo que coincido contigo, Cristian, que necesitamos esa sinergia, ¿no? Yo creo que eso es una cosa importante, el que todos nos sintamos que podemos encajar, ¿no? Que pues, las herramientas de otros o la formación en liderazgo o vuestra herramienta de evaluación, ¿no? Que con esa sinergia caminamos todos juntos. Y yo creo que hay dos cosas que son dos motivos por los que no podemos ir solos, ¿no? Uno es porque otros ya han transitado el camino y nos pueden ayudar. Y luego es que solos, si estamos solos, tenemos el riesgo de poder perdernos. Entonces, pues vamos a volver a esa misión, ¿no? A la misión que tenemos como discípulos, la de ir y hacer, ¿no? Discípulos. Yo creo que todos, con esa sinergia, podemos. Y hay otra cosa que es muy clave, ¿no? Y es la escucha, ¿no? Vamos a escucharnos unos a otros, vamos a poner esa escucha en clave, aparte de la oración, que coincido contigo que el Espíritu Santo es la clave, pero vamos a escucharnos, ¿no? Y vamos a
a utilizar esa sinergia entre todos para entre todos caminar esto, ¿no? Hacer este camino. Yo comparto también lo que decís y por apuntar alguna cosilla y sobre todo pues a nivel diocesano y lo acabamos de vivir aquí de una manera muy, muy bonita con esta experiencia que os he contado antes de la Feria Lux Mundi. Vemos que pues vivimos en la iglesia mucha dispersión, no con mala intención, pero es verdad, y o sea, cada grupo, asociación, carisma, pues potencia lo suyo y sin querer y sin darnos cuenta va lo suyo. Es verdad que todos queremos evangelizar, pero cada uno con su historia. ¿Qué podemos nosotros ofrecer? ¿Qué creemos que es muy, muy importante? Primero, entrar en la clave de la iglesia. Uno de los tipos de la iglesia es la comunión. La iglesia, eh, su ser es comunión, comunión de... Y yo creo que tenemos que potenciar a nivel diocesano, a nivel de comunidades, comunión de personas y comunión de estructuras. Para ir a una, para trabajar mucho más fácil es importante y nosotros estamos aquí intentando trabajar eso, la red de parroquias, estas parroquias que se ponen en salida, que comienzan este proceso de renovación, que están en ese proceso de cambio. Vamos a ir juntos, vamos a hacer sinergia, a ayudarnos unos a otros, vamos a generar esos deseos de renovación con otros y vamos a ver qué te ha salido a ti bien, qué cosas hay que corregir, cómo lo podemos hacer, porque en definitiva esto es un poco ensayo y error. Creemos que es súper importante para esta renovación la formación a dos niveles. Creo que es muy importante la formación del clero y se están ofreciendo mucha formación en España, lo cual es una riqueza muy variada además. Formación en ese deseo de renovación misionera, en esa aventura del cambio, en ese proceso de asumir el pastoreo como es en el Evangelio, no el hombre de orquesta, sino pues el pastor que impulsa, pero además que hace crecer, ¿no?, los carismas de cada una de las personas. Digo la formación del clero, pero también es muy importante la formación de los laicos, que se sientan responsables. ¿Cuánto nos cuesta trabajar juntos? ¿Cuánto nos cuesta respetar nuestros lugares? Quiero decir, yo soy sacerdote, nosotros sois laicos, los cuatro, quiero decir, y no tenéis delegadas funciones, o estáis ayudando al sacerdote, ayudando, no, no. Es que por vuestro bautismo sois responsables de la misión de la iglesia y eso es apasionante. ¿Cuánto nos falta a sacerdotes y laicos hacer ese aprendizaje para poder trabajar juntos? Además, nosotros queremos, o yo creo que es muy importante, y aquí lo estamos potenciando y aprendiendo de otros lugares que llevan mucho recorrido, esa comunión a nivel parroquial. Le estamos potenciando las unidades pastorales o también estamos trabajando con esa unidad de parroquias a nivel pastoral también, pues a ver cómo podemos trabajar juntos, pues, a nivel arciprestal, a nivel pero estamos trabajando a ese nivel y eso necesita también formación por parte de los sacerdotes y de los laicos. Estamos impulsando también, para que esto se pueda llevar a cabo, las acciones de primer anuncio, sin volvernos locos. Algunos, Cristian lo decía, que a veces podemos hacer turismo de acciones de primer anuncio. Cuidado. Pero sí que es importante que estas acciones se puedan hacer, que es pues ese encuentro potente con el Señor. ¿Para qué? Para generar discípulos y luego acompañarlos e insertarlos a la vida de la comunidad. Es importante que nosotros lo estamos potenciando también para esta renovación y este cambio de mentalidad. Estamos potenciando la lección divina en clave de renovación misionera y vamos a ponernos toda la comunidad a rezar, a preguntar al Señor qué quiere, qué nos está pidiendo. Creo que también en la Iglesia en esto está dando pasos. Es importante que vayamos creando ministerios en nuestras comunidades al servicio de la comunidad, laicos, comprometidos, religiosos, religiosas, sacerdotes, cada uno de su función, que pueda servir a la comunidad, cada uno pues en el lugar en el que esté. Y todo esto pasa también por la importancia de la comunicación, de comunicar, de decirlo, verbalizarlo, contarlo en las homilías, en las charlas, en la catequesis, contarlo. ¿Para qué? Para que lo entendamos, para que nos lo creamos, para que lo vivamos y para que con la fuerza del Espíritu, con parresía, lo pongamos en marcha. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya esta mesa. Muchas gracias
por compartir, ¿no?, con nosotros y con toda la gente que pueda escuchar este momento de compartir entre todos. Y nada, pues esperamos, ¿no?, que de alguna manera pues haya podido ayudar y aportar a esto que decíamos de tomar conciencia sobre que la misión evangelizadora es de todos los bautizados, no solo de expertos, sino de todos los que nos sentimos pueblo de Dios, ¿no? Que de aquí hayamos también podido recoger o visualizar algunos retos, algunos posibles cambios que emprender en nuestras comunidades, que destacar o situar elementos, ¿no?, que ya nos van dando claves de por dónde podemos ir caminando, que también tengamos en la mirada esas comunidades que tenemos que ir preparando para acoger a aquellas personas en las que ya se haya suscitado ese interés por Jesucristo, ¿no? Y que de alguna manera también pues, nos sintamos en esa misión compartida y queramos crecer en comunión para poder aportar a nuestra iglesia pues también esa red de hermanos que están poniendo el primer anuncio en el centro de sus comunidades, ¿no? Así que, pues nada más, esperemos que os haya podido ayudar y servir de eso se trata, ¿no?, de ponernos al servicio. Pues un abrazo.